Buenos días, hoy es miércoles 15 de enero de 2020. Bienvenidos a República, les saluda Wendy Monterrosa. El nepotismo, el trato de favor hacia familiares o amigos a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, es una práctica vieja en nuestras instituciones. La Asamblea Legislativa, a tenor de las investigaciones de medios digitales, muestra esta realidad. El caso del diputado de Ghana, Guillermo Gallegos, con 11 familiares contratados en los últimos años, es un ejemplo claro de la magnitud de este problema. Otro caso que también falta a la ética es el de la diputada o exdiputada del PCN, Cristina López, quien cobraba un salario de la Asamblea Legislativa viviendo fuera del país. A propósito, desde 2016 se presentó una propuesta de ley de función pública que un año después se reformó a la ley de servicio público y que busca regular las contrataciones basadas en la capacidad, mérito y honestidad. Hasta el momento, este anteproyecto no ha avanzado en el Congreso y tiene el rechazo de un grupo de sindicalistas. De estos temas hablaremos esta mañana. Comenzamos. Bien, como lo decíamos al inicio, en resumen de estos temas vamos a hablar del nepotismo, de los últimos casos que se han conocido y de la propuesta de leyes que están en la Asamblea Legislativa. Algunas hace muchos años que están ahí discutiéndose y no han avanzado. Damos la bienvenida a Jessica Estrada de Funde, que está con nosotros en el estudio. Nos acompaña también Humberto Sáenz de Acción Ciudadana y también Nicolás Noyola de Futuro Abierto. ¿Cómo están? Bienvenido, Humberto, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Wendy. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bien, para poner en contexto lo que vamos a conversar esta mañana, vamos a ver una nota que ha preparado la periodista Guadalupe Bonilla sobre ese tema. Adelante. Pero al final, sí quiero decirles, esta es la punta del iceberg. Mario Ponce se refiere a que la Asamblea Legislativa solo es una muestra de cómo el nepotismo afecta a toda la función pública. Vayan y revisen al Ejecutivo, está copado de este vicio. La Corte Suprema de Justicia está copada de este vicio. Lo único que la Asamblea Legislativa es el órgano abierto, donde ustedes pueden investigar hasta el último rincón, el último documento, porque aquí no se le niega a nadie. Dijo que esto ha llevado a recargar diferentes unidades dentro de la Asamblea con personal que no es necesario. La institución no necesita más periodistas, no necesita más comunicadores, es que está sobrecargada, tiene como el 1000%. Les aseguro que con un cuarto de ese número de periodistas contratados en esta asamblea pudiera darle cobertura y hacer todo el trabajo periodístico, pero no. Se ha duplicado y no me pregunten. No sé si son como 300, no sé, aproximadamente. El tema volvió a salir al debate luego que se señalara a diputados por contratar a familiares y empleados de sus empresas. En el caso del diputado Guillermo Gallegos, el jefe de fracción de Ghana dice que no se ha violado la ley. Porque hasta ahorita él ha dicho que no contrató cuando él fue presidente de la Asamblea Legislativa por un medio periodo, que no contrató a ninguna persona, que si hay parientes lo contrataron los expresidentes anteriores. Ponce dice que a partir de su gestión impulsa de nuevo el Comité de Ética Parlamentaria y que las plazas que sea necesario contratar se hagan por capacidad de las personas y no para pagar favores políticos. En medio de todo esto, el presidente de la Asamblea Legislativa sigue buscando los votos para un proyecto de retiro voluntario. Él propone que las plazas que se recuperen a través de este mecanismo queden congeladas por 5 años. Otras propuestas sugieren que sea solo por 2 años. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Bien, contratar familiares, amigos, valiéndose de un cargo público y también estar cobrando un salario sin devengar este trabajo son prácticas de corrupción que no son nuevas, no las hemos visto solamente en la Asamblea Legislativa como ahora con esos ejemplos, sino que también se traslapa a otros órganos del Estado. Humberto, frente a qué estamos sobre este problema de corrupción que es bastante repetitivo. Sí, efectivamente estamos hablando de un problema que no es reciente, es un problema que ha venido minando las instituciones y el funcionamiento de las instituciones desde hace mucho tiempo.
pero lo cierto es que hay una coyuntura en particular y sobre esa coyuntura en particular es la que creo que debemos comenzar a discutir con el afán de ir eliminando esta práctica, que no va a ser posible hacerlo en el futuro inmediato, pero ir poniendo las bases para que esta práctica comience a eliminarse o al menos a minimizarse. Yo quiero destacar aquí 2 o 3 cosas en función de lo que se ha hecho hace unos minutos en la introducción. Una es que parte de esta información que ahora tenemos se lo debemos sin duda alguna a una evolución que ha ido teniendo en años recientes, o quizás no tan recientes, pero una evolución que ha ido teniendo en El Salvador, el periodismo investigativo, el periodismo formal. Creo que poco se ha hablado de eso y de la contribución que un periodismo serio puede hacer a un Estado democrático de derecho. Desde luego que hemos visto también el lado oscuro del periodismo en años recientes y el surgimiento de actividades disque periodísticas que están alejadas en realidad de esa loable función, pero hemos visto cómo han surgido también otras iniciativas, cómo ha surgido, cómo se ha ido realizando de manera más seria esa actividad de investigación a través del periodismo, y eso ha contribuido a que los ciudadanos comencemos a enterarnos de una práctica que, como decíamos, es una práctica del pasado, que ha surgido en el pasado, pero que ahora, en parte gracias a este periodismo, podemos enterarnos, y ahora la ciudadanía puede jugar el rol que le corresponde, que la ciudadanía, obviamente, dentro de otras también, tiene el rol de contralor y auxiliarse de estas investigaciones para proponer, para criticar, para exigir a los funcionarios. Eso como punto número 1. Como punto número 2, es cierto que esta no es una práctica exclusiva del órgano legislativo, pero suena muy mal, a mí me suena muy mal, que la justificación o parte de la justificación del órgano legislativo sea que esta se trata de una práctica que también está en el órgano judicial o que también se encuentra en el órgano ejecutivo. Corrijamos la casa. Se oye muy mal que el presidente de la Asamblea Legislativa, como parte de su justificación o de su explicación a la ciudadanía o a los medios, en lugar de proponerse realizar los correctivos necesarios para que esto no ocurra más, en lugar de reconocer, porque él ha sido parte del órgano legislativo por muchos años, en lugar de reconocer que él también ha sido responsable por acción o por omisión en lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa, entonces intente descargar esto como haciendo aparentar que se trata de todas maneras de una cultura generalizada que está impregnando ahí los otros órganos del Estado. Eso no es una justificación, eso no es una explicación, y lo que pedimos es que cada órgano del Estado se responsabilice de lo que le compete. Y a la Asamblea Legislativa, al actual presidente, a todos los diputados de la Asamblea Legislativa les corresponde empezar desde ya a eliminar esta práctica. Y por último, hay que pensar bien cuáles son las alternativas o cuáles son los remedios que se van a empezar a implementar. El tema del retiro voluntario no creo que sea el correctivo que estamos esperando, porque ha demostrado que esto al final se convierte en simple y sencillamente una manera para que ciertas personas, no solamente en la Asamblea Legislativa, sino en otras instituciones, puedan salir temporalmente. Son recontratadas más adelante, las instituciones erogan importantes cantidades de dinero, las plazas vuelven a aparecer, estas personas resurgen en las instituciones o son contratadas en otras instituciones, y al final de cuentas el Estado sigue teniendo exactamente el mismo problema. Así que yo con eso me quedo momentáneamente por ahí, simple y sencillamente también concluyendo que cuando estamos hablando de nepotismo no es que estamos diciendo que de manera generalizada, totalmente excluyente, no pueden existir familiares o amigos dentro de las instituciones públicas, porque no es eso. El nepotismo es que esas personas sean contratadas por esa sola circunstancia sin que pasen por un proceso de evaluación en donde esas personas tengan méritos suficientes para ocupar un cargo público. Bien, vamos a ver declaraciones del diputado Mario Tenorio, también justificando de alguna forma esta práctica. Ahí lo tenemos en pantalla. Dice Tenorio sobre casos de nepotismo: todos tenemos pecados, dice. Todos tenemos pecados en la Asamblea Legislativa. El problema es de que algunos diputados, no obstante, no son sujetos a investigación. Se arrancó con la situación del diputado Gallegos, pero si se averiguan con más profundidad en el caso, van a salir en la Asamblea Legislativa muchos casos donde hay situaciones peores
que esas, dice el diputado Mario Tenorio. Tu lectura, Jessica, sobre todos estos casos y la posición y reacciones también de los diputados y del presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Cuál debería ser la posición de él cuando es titular del órgano, de un órgano de Estado? Bueno, muy en línea con lo que mencionaba Humberto, y parece que se repite ese patrón de si yo presido cierta institución y me están señalando, lo que hago es señalar a otras instituciones. Y si me señalan a mí personalmente, lo que hago es señalar a otras personas, en lugar de hacer una reflexión y decir esto es lo que nosotros podemos hacer más allá de los problemas que tengan las demás instituciones. Y eso es un caso que se repite no solo con las declaraciones que vemos del diputado Tenorio, sino también con las que dio, por ejemplo, la exdiputada Cristina López, que dijo, sí, es cierto, me han estado pagando, yo no estoy llegando a la Asamblea, pero hizo una lista de casos mucho peores que el de ella a su criterio. Entonces, en realidad, lo que amerita acá es una investigación. Sí, es necesario que intervenga la Fiscalía, pero también que la Asamblea Legislativa haga una especie de investigación interna para establecer qué es lo que está pasando, para rendir cuentas a la ciudadanía, que al final somos quienes pagan los salarios de todos los funcionarios y servidores públicos, y necesitamos una explicación de por qué estos recursos se han estado destinando a contratar familiares que no están cumpliendo una función específica en la Asamblea, porque y repitiendo un poco, al hablar de nepotismo no es el solo hecho de tener un familiar. Si este familiar fue contratado por mérito, tal como lo establece la Constitución, que así debería ser cualquier persona que acceda a la administración pública, pues no habría mayor problema si se siguen los procesos establecidos. Pero acá lo que tenemos es muchísima gente que está contratada para cumplir una función, pero solo en el contrato. Hay gente que no llega a la Asamblea Legislativa, otros que, como hemos visto, están cobrando el salario, ni siquiera están en el país, y muchos otros que están tratando de hacer algo, pero al no haber sido contratados por mérito, puede que no tengan la formación o las características suficientes para llenar ese puesto, y nos merecemos también una administración pública de calidad. Esto solo va a resultar bien si desde el momento de la contratación se apuesta a los mejores perfiles y no solamente a esta persona porque es mi familiar, o esta persona porque es mi amiga, o este porque es militante de mi partido, que es lo que hemos estado viendo. Entonces, quizás acá aprovecharía hacer un llamado a la Asamblea Legislativa, a todos los diputados, a que asuman la responsabilidad que les corresponde, dejar de estar señalando de sí, es cierto, en mi partido hay casos, o yo he estado vinculado a algún caso, pero es peor el de otra persona, o el de otro partido, o el de otra institución. No se trata de eso. Lo que queremos acá son propuestas concretas de cómo resolver la problemática y evitar que esto continúe pasando, para garantizar que los recursos se están utilizando eficientemente y que las personas que trabajan en la administración pública están dando el servicio a la población por el cual han sido contratados. Nicolás, tu lectura y qué procede en estos casos, porque el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, ha dicho no puedo hacer nada con las plazas contratadas porque son derechos que han adquirido ya los empleados. Perfecto. En este caso, creo que es importante resaltar dos cosas. La primera es que es una práctica del pasado y esto no acaba de empezar ahorita. Sabemos que el periodismo de investigación ha hecho un gran trabajo en el país, en donde podemos definir o podemos tener un poco más de conciencia sobre cuáles son estas prácticas corruptas que están girando en toda la administración pública, porque esto no solamente pasa en la Asamblea Legislativa. Eso sería lo primero. Y lo otro es que es otro claro ejemplo de que los funcionarios públicos que tenemos no están al servicio de la ciudadanía, no están al servicio de la población salvadoreña, sino están solamente para satisfacer intereses propios. Ahora, teniendo claro estas dos cuestiones, es importante cuál es la hoja de ruta que tenemos o qué estamos haciendo como sociedad civil, como empresa privada, como gobierno mismo, para poder erradicar estas prácticas corruptas que han venido carcomiendo toda la historia de El Salvador. Existen muchos esfuerzos, pero el trabajo, primero, es reconocer que tenemos un problema, pero no hemos visto ningún comunicado de la Asamblea Legislativa o ningún otro comunicado de otra institución de gobierno en donde ellos reconocen que tienen un problema para querer cambiarlo. Aquí muchos funcionarios públicos dentro de la Asamblea Legislativa están siendo miopes y no quieren ver, a pesar de que ya lo tienen enfrente. Y si no fuese por el periodismo de investigación, esto nunca hubiera salido a la luz.
Independientemente tengamos un instituto de acceso a la información pública que esté publicando, que las organizaciones de sociedad civil lo estén utilizando para poder ser un poco más de contralores sociales al gobierno. ¿Qué podemos hacer ahorita? Reconocerlo, no hemos visto ningún comentario de la Asamblea Legislativa, y ahora, ¿cómo podemos solucionar eso? Actualmente en la Asamblea Legislativa existe un proyecto de ley, que es la Ley del Servicio Público, la cual se presentó en diciembre del 2017, pero ha tenido pocos avances. Sabemos que ya hay una comisión ad hoc que está trabajando la ley, se escucharon alrededor de 37 sindicatos, pero todavía no es suficiente, necesitamos acelerar esto. Cada día que pasa es seguir continuando las mismas prácticas corruptas que han venido dañando al Estado salvadoreño. Y esto se traduce en una deficiencia de los servicios públicos. Y si lo queremos ver desde otro punto de vista, ¿cómo podemos dignificar a los servidores públicos, en este caso, para poder tener mejores servicios públicos? Bien, vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar enseguida con más de este tema. Son las 6 de la mañana con 54 minutos. Estamos en las redes sociales para que aliste sus preguntas, comentarios, reacciones sobre casos de nepotismo que se han conocido últimamente. Estamos en varias cuentas. Nos encuentra, por ejemplo, en la cuenta de Twitter. Vamos a ver si producción lo pone, por favor. Vamos a pausa, pero regresamos. Luego le contamos a dónde nos puede escribir. No nos cambie. Bien, estamos de regreso esta mañana hablando de los últimos casos de nepotismo que se han conocido, que han generado mucha indignación, y también casos de corrupción. Está con nosotros en el estudio Jessica Estrada de Funde, nos acompaña también Humberto Sáenz de Acción Ciudadana y Nicolás Noyola de Futuro Abierto. Humberto, yo te preguntaba en la pausa, por ejemplo, ¿qué tipo de delitos en el caso propiamente del diputado Gallegos se pudo haber incurrido con esta práctica de contratar 11 empleados en la Asamblea Legislativa con salarios que rondan de los 600 a los $3,000? El Tribunal de Ética Gubernamental ya admitió la demanda que representantes de Nuestro Tiempo presentaron y se han amparado. Por ejemplo, vamos a ver la demanda en este momento, si nos puede apoyar producción, por favor, para poderla leer un poco. ¿La tenemos ahí? Vamos a ver si la ponemos para poder establecer la demanda. La demanda dice, por ejemplo, que el legislador infringió el literal H del artículo 6 de la Ley de Ética Gubernamental, el cual prohíbe nombrar, contratar, promover o ascender a la entidad pública que preside o donde ejerce autoridad a su cónyuge, conviviente, parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Gallegos entiendo que solo tiene el lazo de 2º grado de afinidad en 4 casos, en el de sus cuñados, los 3 hermanos de su esposa, y en el del esposo de su hermana. Ahí dice, en consecuencia se procederá a la investigación preliminar del caso con el fin de determinar con precisión los hechos que pudieran ser causa de sanción y cualquier otra circunstancia que resulte necesaria para el esclarecimiento de lo acaecido. Todo ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 82, inciso 1 del reglamento de la Ley de Ética Gubernamental. Aparte de esto, ¿qué procede más aquí, Humberto? Sí, solamente un minuto, Wendy, para contestar también algo que creo que es importante ante las afirmaciones que hizo el presidente de la Asamblea Legislativa de que se encuentra impedido de realizar algo ante estas distorsiones que hemos estado viendo. Yo no creo que se encuentre impedido para hacer algo. Estoy seguro que cuenta con muchísimos asesores legales y sus asesores legales sin duda alguna le van a poder hacer notar que sí hay mucho y que se puede implementar desde ya. Si hay personas que están recibiendo retribuciones en la Asamblea Legislativa y no están prestando un servicio, no están trabajando, ya sea porque se encuentran fuera del país, ya sea porque estando fuera del país o dentro del país, perdón, no se apersonan a la Asamblea Legislativa, ya sea porque están realizando actividades que no son para el órgano legislativo, sino son actividades realizadas para los partidos políticos, que tampoco debe ser así, pues estas personas deben ser despedidas de inmediato. Si la retribución, la remuneración, el salario que se le otorga a alguien es un salario que se da en contraprestación a una actividad prestada. Aunque él habla de derechos adquiridos de los trabajadores. Pero no puede tener un derecho adquirido una persona que no está realizando la contraprestación por la cual se le está pagando. Y eso se lo tienen que explicar sus asesores, tiene muchos. Entonces no creo que tengan que quedarse de brazos cruzados. De hecho, ese ha sido uno de los problemas que hemos tenido, no solo en el órgano legislativo, el hecho de que vemos que se realizan las cosas, entendemos que son irregulares, entendemos que son ilícitas, pero no se hace absolutamente nada. Así que aquí
de verdad no considero que exista un derecho adquirido de una persona que está recibiendo una remuneración por no hacer nada. ¿Cuál es su derecho? Ninguno. Tiene derecho una persona que está realizando la contraprestación a favor de la institución que le está entregando su remuneración. Yo quería aclarar eso. Ahora, ¿qué hacer en función de estas otras actividades irregulares e ilícitas frente a todas las instituciones contraloras? No solamente frente al Tribunal de Ética Gubernamental, sino también frente a Corte de Cuentas o frente a la Fiscalía General de la República. Sin duda creo que el Tribunal de Ética tiene ahora una oportunidad, otra oportunidad, porque ha tenido muchas y las ha desaprovechado, pero tiene otra oportunidad para demostrar que puede aplicar la ley, que hay voluntad de aplicar la ley. Hemos conocido de ciertas reformas que se pretenden introducir a la ley de ética gubernamental. Yo creo que está bien introducir esas reformas, pero también es cierto que hasta el momento no ha sido esa la limitación que ha tenido el Tribunal de Ética Gubernamental para desplegar las actividades que está llamada a desplegar, para desplegar todas esas facultades que ya le otorga la actual ley. Ha existido falta de voluntad, ha existido falta de voluntad. Ha existido un sentimiento que no dudo, y esto tiene mucho que ver con la manera en que son elegidos los funcionarios que están en el Tribunal de Ética Gubernamental. Ha permeado mucho también, ha habido mucha incidencia de los políticos mismos, de los electores de estos funcionarios al frente del Tribunal de Ética Gubernamental, que no ha permitido una total independencia de estos en el momento de iniciar un procedimiento, continuarlo o tomar una decisión al respecto. Ya hemos visto casos en el pasado que han alarmado, que son un escándalo en realidad, porque de manera evidente hay transgresiones a la ley de ética gubernamental y sin embargo el tribunal ha tomado decisiones contrarias a la ley y ha preferido no sancionar a ciertas personas, a ciertos funcionarios que han sido investigados. Yo creo que esta es una nueva oportunidad que tiene el Tribunal de Ética Gubernamental para demostrar que es una institución que quiere cambiar, que hay voluntad en aplicar la ley más allá de las reformas que ojalá puedan ser decretadas. Pero también no tengo ninguna duda que las otras instituciones, hablo de Corte de Cuentas y Fiscalía General de la República, deben tomar ya ciertas iniciativas, no tienen por qué esperar una denuncia, pueden actuar de manera oficiosa, porque aquí hay una utilización indebida de los fondos del Estado. Y ante una utilización indebida de los fondos del Estado, entonces surgen ilícitos que pueden investigarse y pueden sancionarse por esas instituciones. Es cierto que no contamos en este momento con una ley contra el nepotismo. Es cierto que no está tipificado en el Código Penal un delito de nepotismo, pero es que hay otras actividades alrededor de esto. No es solamente la contratación del familiar o del amigo, es que estos amigos, estos familiares, no están trabajando. Estas personas están fuera del país, no están prestando un servicio, se están distrayendo recursos del Estado para pagarle a personas que están trabajando para los partidos políticos, y ahí hay algo que debe investigarse, insisto, tanto por Corte de Cuentas como por la Fiscalía General de la República, porque yo sí veo el posible cometimiento de delitos que de existir deben ser sancionados. En consonancia con lo que plantea Humberto, Jessica, ¿qué más procede acá, aparte de la demanda que fue admitida por el Tribunal de Ética Gubernamental, que hay otra forma de analizar que tiene que ver con la eficiencia que ha tenido esta institución por años y los casos que ha resuelto hasta el momento? Pero ¿qué más procede jurídicamente en este caso? Y el papel que debería tener la Fiscalía General de la República y la Corte de Cuentas sobre esto. Bueno, definitivamente, y acompañando un poco lo que mencionaba Humberto recién, la Fiscalía y la Corte tienen que actuar de oficio. Esperaría yo que ya lo estén haciendo en realidad, porque más allá del nepotismo cometido por diferentes personas en la Asamblea Legislativa, también está la ineficiencia en el uso de los recursos, pero el saltarse procesos de contratación en la Asamblea, porque estos sí están establecidos. Ellos pueden tener en su reglamento algunas líneas para establecer de qué manera ingresan, pero se estarían saltando la Constitución si no garantizan que las personas han ingresado porque tienen el mérito y las aptitudes necesarias para cumplir con ese cargo. Entonces, están llamadas estas instituciones definitivamente a investigar. Quisiera reiterar o hacer énfasis en la oportunidad de oro, le llamaría yo, que tiene el Tribunal de Ética de demostrar que puede hacer las cosas diferentes a lo que hemos visto en años anteriores, y a pesar de las limitantes que pueda tener la ley, es muy clara en el artículo que se leyó previamente con respecto al nepotismo.
Entonces vamos a estar muy pendientes, ojalá tampoco demoren tanto tiempo y se siente un precedente, porque tenemos otras denuncias que han sido ya al final condenas por nepotismo, pero ahí somos un poco blanditos, digamos, en la legislación. Se pone la multa o la sanción por haber cometido el delito y la gente regresa como si nada a la administración pública y se siguen cometiendo. En ese sentido sí habrá que endurecer las sanciones que se aplican y cómo se actúa con las personas que han cometido nepotismo o aquellos que han sido contratados por nepotismo. Y por otro lado, también definitivamente la ciudadanía, la sociedad civil, el periodismo tiene que seguir indagando. Muchos ya nos dieron líneas de esto solo es la punta del iceberg o esto solo es una muestra de lo que está ocurriendo. Es cierto, sabemos que no solo en la Asamblea ocurren estas prácticas, hay muchísimas instituciones, o si queremos ver, en los 3 órganos del Estado se dan estas prácticas y ojalá también desde cada órgano se hagan los esfuerzos por verificar qué es lo que está pasando, evitar que continúe ocurriendo y que desde la sociedad civil podamos seguir vigilantes y presionando a obtener resultados en torno a este tema. En estos casos, Nicolás, estamos hablando de contrataciones irregulares. ¿Qué dice, por ejemplo, la Ley de Servicio Civil sobre esto? La Ley de Servicio Civil establece que se tiene que seguir un procedimiento, pero el procedimiento en la práctica no funciona. La Ley de Servicio Civil tiene alrededor de 59 años y es, disculpe la palabra, es inservible. Desde el momento que se creó, funcionó en su momento, en algún punto, pero esta ley nunca vino a tener un reglamento y sin este reglamento es muy difícil poder aplicarla. El acto aquí hay que tener claro que el nepotismo es solamente un acto de corrupción que se está dando, pero luego viene cómo se están saltando todos estos procesos de selección de los funcionarios, de los servidores públicos en este caso, que se están olvidando completamente que existe una forma de cómo pueden contratarlos. Y aquí es donde el Tribunal de Ética Gubernamental, nosotros lo hablábamos con Jessica hace unos días, que las instituciones públicas tienden a ser duro blandito, ponen una multa, pero dejan la multa, pagan la multa, pero el funcionario público todavía sigue en su cargo. Entonces hay que ver cómo podemos fortalecer un poco las instituciones públicas, primero tipificándola ya como un delito, es decir, que tenga una sanción muchísimo más grave, aparte de la destitución, aparte de la multa, inhabilitación del cargo, pero que sea... Que se note un trabajo mucho más sólido de parte de la Fiscalía General de la República, en este caso el Tribunal del Servicio Civil también, que tiene facultades que dejan mucho que desear, y el Tribunal de Ética Gubernamental, que no es primera vez que pasa, no es primera vez que se está denunciando funcionarios públicos porque están cometiendo actitudes con nepotismo. Si nos damos cuenta, si nos retomamos el caso también del diputado que su familiar recibió, la familia de ellos recibió dinero para su ONG, también se denunció, pero fue un caso que quedó hasta ahí. ¿Qué pasó después de eso? Esa es la pregunta que nos tenemos que preguntar. Y después de eso es que cometer estos casos de nepotismo es solamente un granito. Poco a poco esto viene escalando hasta ya poder robar al Estado en gran escala. Esto es una actitud recurrente que a largo plazo puede llegar a tener repercusiones mucho mayores para el Estado. No solamente en cuestiones económicas, sino cómo traducimos esto en servicios públicos para la sociedad. Perfecto, hacemos una pausa, pero regresamos enseguida con más de esta entrevista. Son las 7 de la mañana con 1 minuto. Les recuerdo que estamos en las redes sociales para que nos envíe sus preguntas, comentarios, reacciones sobre estos temas. Estamos en Twitter, República 33 TV nos encuentra, también a través de WhatsApp 7318-7627. Estamos en Facebook, República TV 33, y en la página web www.canal33.tv. Volvemos.
Estamos de regreso esta mañana hablando sobre nepotismo y casos de corrupción a raíz de los últimos ejemplos que hemos visto en la Asamblea Legislativa. Son las 7 de la mañana con 13 minutos en el estudio. Jessica Estrada de Funde nos acompaña, Humberto Sáenz de Acción Ciudadana y también Nicolás Noyola de Futuro Abierto. ¿Qué tanto podría hacer el Tribunal de Ética Gubernamental, Humberto, sobre este caso de Guillermo Gallegos luego de emitir la demanda cuando se sabe que es una institución bastante deficiente? Y lo digo a la luz de los datos porque en solamente 3 años, lo decía ayer el presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, Néstor Castaneda, en 3 años han resuelto casos de nepotismo 35, decía él. Sí, igual son muy pocos. Muy pocos. Ha sido una institución que nos ha quedado debiendo a todos, y a pesar de que ha contado con tal vez no la normativa ideal, pero con una normativa adecuada, ha contado con un presupuesto importante, un presupuesto mucho más alto que el que tienen otras instituciones como el Instituto de Acceso a la Información Pública, por ejemplo. Y sin embargo, a pesar de ello, no hemos visto a un Tribunal de Ética Gubernamental actuando incluso de manera oficiosa, que tiene esa facultad para hacerlo así, ante tantas irregularidades que hemos visto no solo en relación a este tema, sino en relación a muchas otras transgresiones en el ejercicio de la función pública. Yo creo que aquí, insisto, tiene una oportunidad, y voy a utilizar también la expresión que usaba Jessica, una oportunidad de oro para mostrarnos a los ciudadanos que ahora el Tribunal de Ética Gubernamental va a comenzar a funcionar. Yo he escuchado, por lo menos en sus intervenciones preliminares, la defensa que hasta el momento tiene el diputado Gallegos y algunas otras personas allegadas a su círculo, en donde lo que se dice es, ojo, pongan atención a el momento en que yo he ejercido la presidencia en la Asamblea Legislativa y estas son contrataciones que han ocurrido bajo la presidencia de otra persona. Eso no puede, espero, ante el Tribunal de Ética Gubernamental constituir una defensa. Por lo menos lo que conocemos, insisto, hasta ahora, lo que se señala, lo que se ha denunciado y lo que el Tribunal de Ética Gubernamental va a conocer es si esta persona ha podido, y utilizando de manera expresa, de manera literal las expresiones de la ley, si esta persona ha promovido en la Asamblea Legislativa, donde él ha ejercido autoridad, a ciertas personas, familiares o amigos, sin que estos hayan contado con el mérito suficiente para ser contratado. No se trata, no puede ser una interpretación restringida y limitada que lleve a pensar que solamente durante la presidencia de esta persona, entonces vamos a analizar si ahí han ocurrido esas contrataciones. El diputado Gallegos ha tenido autoridad por muchos años, sigue teniendo autoridad, es parte de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa y siendo parte de la Junta Directiva tiene autoridad para promover la contratación de otras personas, propiciar, entiéndase pues, la contratación de otras personas. Eso es suficiente para que el Tribunal de Ética Gubernamental pueda sancionar. ¿Y la posición o la postura que ha tenido el presidente de la República, Nayib Bukele, sobre el caso de Guillermo Gallegos? ¿Cuál es? Vamos a ver una publicación donde destaca declaraciones que dio el presidente Nayib Bukele. Dice, me suena raro que solo se enfocan en el diputado Gallegos. Hay que combatir el nepotismo de todos los diputados, de todos los partidos, pero me suena raro que solo se enfocan en el diputado Guillermo Gallegos. Me parece una campaña orquestada de un grupo muy pequeño de la política salvadoreña. Veamos cuántos familiares y amigos metieron en la Asamblea, otros diputados y otros presidentes del Congreso en su momento. ¿Cómo interpretas esta? A mí me parece una reacción tibia y una reacción que esconde en alguna medida cierto apoyo al diputado Gallegos. Yo estoy segurísimo que si estas investigaciones hubieran surgido en relación a otros diputados pertenecientes a otro partido político, las reacciones del presidente de la República habrían sido distintas. Las reacciones del presidente de la República habrían sido similares a las reacciones que vemos en relación a otros problemas y la personalidad que tiene el presidente de la República para denunciar, para criticar y para exponer cierto tipo de problemática ante la ciudadanía. No lo vimos así en este caso. Por eso digo, es una reacción tibia que en alguna medida puede estar escondiendo cierto apoyo quizás no a la persona en sí misma, pero al partido de gobierno. Al final de cuentas es el partido de gobierno. El partido Gana es el partido con el que corrió el presidente, al que pertenece el presidente de la República y por quien está ejerciendo la presidencia, digo, como vehículo para el ejercicio del voto. Así que yo esperaría del órgano ejecutivo en general, no solamente del presidente de la República, también
una actitud distinta en función de lo que se viene, porque esperemos que esto sea el inicio esto va a tomar mucho tiempo, pero que sea el inicio de un esfuerzo sistemático, conducido, liderado por las autoridades y vigilado por la ciudadanía e investigado por el periodismo, para que esta actividad comience a desaparecer o comience por lo menos a minimizarse. Y el órgano ejecutivo tiene un rol importantísimo que jugar, porque dentro del órgano ejecutivo también existen estas prácticas y son prácticas que deben comenzar a desaparecer y debe darse el apoyo para que en las demás esferas también esto comience a desaparecer. Está también el otro caso que se ha conocido, el de la exdiputada del PCN, Cristina López. Me gustaría, para poner en contexto y que la gente tenga claro de lo que estamos hablando, me gustaría que viéramos unos cuantos tweets que ella escribió hace unos días. Dice: dentro de la fracción del PCN no soy la única que recibió salario sin llegar, hay muchos más. Mencionaré 4 casos específicos y que la prensa investigue a los demás. Habla del coronel Roberto Leiva, el exdiputado Elizardo González Lobo, el exdiputado Dagoberto Marroquín y el exdiputado Rafael Machuca. Vamos a ver otro tuit. Dice: de los presuntos responsables del asesinato del líder del PCN, Ramón Curi, hay otro más que es empleado de la Asamblea autorizado por el coronel Almendaris, y hay 4 que es agente PPI, antes asignado a mí, hoy a la actual diputada. Vamos con otro tuit. Muchos se preguntarán, dice, también la pieza para favorecer a Raiz. Esa pieza fue presentada por miembro del batallón Cobra. Con malicia se engañaron a un colaborador para obtener mi sello. Tuve la grabación de quien la presentó y me obligaron a destruirla. A ver, por un lado está, como tú ya lo decías al inicio, un poco Jessica, aceptando su culpa de recibir un salario sin devengarlo, y por otro lado hace acusaciones bastante fuertes hacia la fracción del PCN. La Fiscalía ha dicho que va a investigar esas acusaciones, pero ¿cómo podemos interpretar la forma en cómo la exdiputada pues está conduciendo y todo lo que está virtiendo en este tuit? Al igual que otros casos sobre los que hemos estado hablando esta mañana, es la misma reacción de tratar de desviar la atención que en este momento estamos dando a su caso y decir: sí es cierto, he estado cobrando, pero miren todo esto que está pasando. Desde el PCN, incluso al principio resultaba difícil de creer que todos dijeran: yo no sabía que ella estaba trabajando para nuestra fracción. O sea, ¿cómo es eso posible? Todos tratan de no asumir la responsabilidad que le corresponde. Ella está demostrando lo mismo porque hizo un hilo de tweets muy, muy largo. En uno hacía referencia a: sí, he estado recibiendo salario porque lo acordamos con la fracción y les estaba apoyando en el tema de deportes, me parece que decía. Pero todos los demás son para señalar otros casos a los cuales también hay que prestar la atención debida, porque son mensajes muy fuertes, son señalamientos fuertes contra otros dirigentes o miembros del partido. Algunos diputados del PCN ya han dicho: bueno, la función que cumple fulanito es tal, menganito es tal, y como en otros casos vemos que hay funciones que no deberían estar contratando la Asamblea Legislativa para ello. Por ejemplo, trabajo territorial se justifica con un margen muy estrecho, y lo que hemos visto es que son personas que no se contratan para la Asamblea, sino para el partido en sí. Y eso tampoco debe estar ocurriendo, que es lo que hacía referencia Humberto previamente, y que este tipo de contrataciones simplemente luego de la investigación y de seguir el debido proceso para frenarlas, no deberían seguir en la Asamblea. O sea, estas personas ya no deberían seguir trabajando para la Asamblea Legislativa. Con el caso de la diputada, sabemos que en diciembre o hasta diciembre llegó el contrato que le habían hecho, al menos los pagos que ha estado recibiendo, pero mucho puede verse a que en enero se conoció la investigación y dijeron: bueno, hasta diciembre llegó. No sabemos. Entonces es importante también verificar qué pasó, si había un contrato, si en efecto dice que era para apoyar en el tema de deportes, que desconozco, ahorita no tengo en la memoria si el PCN participa alguien activamente en la Comisión de Deportes, por ejemplo. Entonces, ese tipo de información, ¿para qué voy a tener yo una asesora a distancia que le pago $2,000 si no estoy tan activo en el tema de deportes? Esas son las preguntas. Cargo de colaboradora administrativa, y en ese tiempo se entiende que el Estado pues le dio $16,000 sin haber devengado. Entonces, ese tipo de prácticas no podemos seguirlas tolerando. Dejemos nosotros de normalizarlas, porque incluso hay gente que defiende el nepotismo dependiendo de dónde venga. Y es que no hay nepotismo bueno y nepotismo malo. Nepotismo es nepotismo. No importa cómo lo quiera justificar. Y
constituye un acto de corrupción. Al final, corrupción, si utilizamos la definición de Transparencia Internacional, es abusar del poder que me han otorgado para un beneficio particular. Y el nepotismo, como veíamos, muchas veces no es que yo necesariamente dije, miren, contrátenlo, o yo lo contraté en mi planilla, sino que sabiendo que tengo poder al interior de la Asamblea Legislativa, le puedo decir a alguien más que lo contrate y mi nombre ahí no va a quedar registrado. Entonces, ese tipo de prácticas tenemos que ver de qué manera regularlas, pero reconocer que no son buenas prácticas y que si no se ingresa por mérito, entonces estamos fallando muchísimo desde el principio. Vamos a ver las declaraciones que dio el exdiputado Elizardo Lobo luego de estas acusaciones que dio la exdiputada del PCN, Cristina López. Yo no le puedo responder nada a ella porque desconozco los motivos que ella tiene para estar haciendo esos comentarios. Pero es realmente ella está fuera del país, no, ustedes me ven que yo estoy. ¿Cuál es la plaza? Elizardo, tengo entendido de que estás contratado como asesor en el área de transporte. Sí, yo estoy en el área técnica de la Asamblea Legislativa y me toca supervisar el funcionamiento del transporte. Trabajamos también en las leyes de la legalización de las notificaciones. Hemos trabajado en varias áreas. Bien, ahí teníamos declaraciones del exdiputado Elizardo Lobo, de alguna forma argumentando su defensa luego de las acusaciones que hiciese la exdiputada Cristina López, también como un caso de que recibía pues un salario sin trabajar. ¿Qué procede exactamente en este caso de la exdiputada Cristina López, Nicolás, y sobre las acusaciones que ella ha vertido en este tuit? Inicialmente la destitución de su cargo completamente. Eso no podemos dejar de decirlo y no se puede dejar de hacer porque ella no puede seguir cobrando un centavo de los fondos del Estado sin estar trabajando, sin estar realizando ninguna actividad dentro de la Asamblea Legislativa. Luego, ahorita es un momento clave para la sociedad salvadoreña porque es un momento en que podemos deconstruirnos, podemos dejar de pensar y tirarle la pelota a alguien más que solo porque yo realicé una actitud nepotística, como lo hizo la otra persona, yo lo voy a hacer y al final tenemos un bucle, una ola interminable de acciones corruptas en donde todo el mundo contrata familiares porque todo el mundo lo está haciendo, o sea, todos los servidores públicos en este caso. Entonces, ¿qué sigue? Es primero la destitución completa de su cargo. Si en algún momento esto logra pasar a algo más y nos damos cuenta que hay más personas, es ver cómo podemos regular y cuál es la ética que tienen los funcionarios públicos que tenemos. Los funcionarios públicos que tenemos solamente están en el Estado para servirse ellos mismos. Duele decirlo, pero muchos funcionarios son así. ¿A dónde está esta posición de país, esta posición de mejorar el servicio público, esta posición de poder retribuirle al Estado todos los que no? Es mentira, eso no existe. Son muy pocos los funcionarios públicos que lo hacen. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero es delimitando la normativa, presentando piezas de correspondencia nuevas para que las actitudes nepotísticas ya se logren considerar como un delito y tengan una sanción, no solamente una multa, sino aparte de la destitución del cargo, la inhabilitación del cargo. Y aparte de eso es cómo podemos contratar a las personas con mérito, con aptitud, para que estas una vez estén en la administración pública podamos traducir los servicios en una mejor calidad. Vamos a hacer una pausa. También es importante al volver a hablar el papel que tendría que tener la ciudadanía y también las organizaciones sociales sobre estos temas. Regresamos, no nos cambia. Bien, regresamos esta mañana hablando de las plazas irregulares que se han dado en la Asamblea Legislativa, al menos los casos que se han conocido a través de investigaciones periodísticas. Hablamos del caso del diputado Guillermo Gallegos con la contratación de 11 familiares en la Asamblea y también el caso de la exdiputada del PCN, Cristina López. En el estudio nos acompaña Jessica Estrada de Funde, Humberto Sáenz de Acción Ciudadana y Nicolás Noyola de Futuro
abierto. En este contexto de lo que se ha conocido, al menos de lo que hemos podido conocer, Humberto, los diputados acordaron retomar de nuevo la discusión de la ley del servicio público. Hay que recordar que en 2016 se presenta el primer proyecto de la ley de la función pública, luego se hace una modificación, en 2017 se presenta la ley de servicio público, pero hasta el momento esta ley no ha tenido avance significativo en la Asamblea Legislativa. Hay bastante presión por parte de un grupo de sindicalistas que están rechazando esta ley, pero me gustaría conocer de tu opinión qué elementos jurídicos importantes tiene esta ley a tu juicio. Yo creo que en términos muy generales esta ley pretende contribuir a que los procesos de contratación, no solamente en la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, sino los procesos de contratación en general en el sector público, sean procesos que premien el mérito, que premien la capacidad, que premien la honestidad de las personas que están pretendiendo ejercer un cargo público, que se realicen estas contrataciones de manera transparente y en un plano de igualdad. Esto pasaría por que los ciudadanos también puedan ejercer un control directo en estos mecanismos de contratación, porque tendrían la información disponible para saber cuáles son, por ejemplo, los requisitos para el ejercicio de un determinado cargo, cuáles van a ser las exigencias que se le van a pedir a las personas interesadas en el ejercicio de estos cargos, y los ciudadanos, por lo tanto, denunciar cuando consideren que las personas que están pretendiendo ocupar determinados puestos no cumplen con esos requisitos. Digamos que, sin entrar en detalle por el momento, esto pretende dar una plataforma neutral, una plataforma igualitaria que permita contratar a los mejores. Yo así quisiera plantearlo de manera genérica. Desde luego que esto implica que exista voluntad política, no solamente para aprobar la normativa, sino que exista voluntad política para aplicarla también. De nada serviría que ojalá muy pronto contemos con esta ley si los funcionarios no están decididos a cumplir con la misma, si no están decididos a aplicarla. Actitudes como las que escuchamos de diferentes diputados en el contexto que hemos estado conversando, en donde o no saben lo que ha pasado, o se hacen los desentendidos, o esto ocurrió antes, o esto no sé qué es lo que está sucediendo porque yo no pertenezco a la Junta Directiva, son actitudes omisas que terminan siendo actitudes cómplices del problema que estamos denunciando, del problema que estamos viendo. No es posible, yo aquí hago un respetuoso llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa, a los 84 diputados de la Asamblea Legislativa, no es posible que se presten a este tipo de actividades. No es posible que sigamos escuchando, yo no sabía de esto lo ve la Junta Directiva, yo no soy el responsable de este tipo de contrataciones. No es posible, porque esa omisión es también lo que nos ha llevado a tener este tipo de problemas. Y un llamado también respetuoso a todos los partidos políticos a que identifiquen en esta coyuntura una oportunidad, y sobre todo incluso a los partidos políticos más recientes, que identifiquen aquí una oportunidad, porque hay un requisito que no hemos estado observando, que nadie lo ha estado exigiendo y que es momento de comenzar a exigirlo, y es el requisito constitucional de honradez e instrucción notoria, esto significa más allá de lo normal, que debe exigírsele a un diputado, que debe exigírsele a una persona para que ocupe el cargo de diputado. Bueno, si este es un requisito constitucional al cual hay que darle contenido, ¿quiénes son los primeros llamados a exigir este contenido de honradez notoria? Pues los partidos políticos, en sus procesos de elección interna. De manera tal que el llamado que hago es a que los partidos políticos identifiquen mecanismos de selección de sus precandidatos, de las personas que más adelante nos van a venir a pedir el voto para ocupar, por ejemplo, un curul legislativo, para que estas personas cumplan con esos requisitos de honradez e instrucción notoria. Y hay maneras de hacerlo, hay maneras de darle contenido a esas exigencias constitucionales. Esa es la forma en que poco a poco vamos a comenzar a cambiar estas prácticas, porque no haber exigido esos requisitos constitucionales ha permitido que tengamos, no solamente en la Asamblea, pero estamos hablando hoy de la Asamblea, ha permitido que tengamos en la Asamblea a personas que no cumplen en lo absoluto con esas exigencias, que no cumplen en lo absoluto con esos requisitos y que por lo tanto se prestan a la realización de actuaciones irregulares. Aunque eso también tiene que ver con la concepción propia de los partidos. Hay partidos que no tienen, digamos, en su concepción propia el establecer funcionarios que sean honestos y probos. Claro, el llamado es a todos los partidos en general, en realidad. Nosotros como ciudadanos estamos interesados
nunca hemos abogado por el debilitamiento de los partidos políticos. Al contrario, nosotros como ciudadanos hemos abogado por el fortalecimiento de todos los institutos, de todos los partidos políticos. Y parte del fortalecimiento de todos los partidos políticos son los procesos de elección interna de las personas que más adelante van a convertirse en candidatos. Bueno, ese es el momento, ese es el escenario en el cual se le puede dar contenido a esa exigencia de honradez notoria. Vamos a ver a propósito un tuit del alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, sobre este tema. Vamos a ver. Ahí dice, aún antes que se den las reformas planteadas, ojalá se eliminen las plazas fantasmas de familiares, cheros, asesores que ni asesoran ni se presentan a trabajar. Ojalá se actúe con verdadera transparencia y las plazas de trabajo sean dadas por mérito personal y capacidad. Esta es parte de la narrativa, y esto es también a raíz de lo que se conoció de la hija del mayor Dawison, que también tiene una plaza en la Asamblea Legislativa, entiendo que de $700, y está trabajando para el partido, ¿no? Pero sobre la ley también de servicio público, Jessica, más allá de los elementos jurídicos que tiene este proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa, ¿es realista pensar de que los diputados puedan aprobar, digamos, una ley que vaya a ir de alguna forma en contra de las prácticas que han estado estableciendo? Y también esta ley contra el nepotismo. Sí. Bueno, no quisiera preguntarme si es realista porque quiero ser optimista, pero en las circunstancias que estamos viviendo, sí quisiera verlo poniéndome un poco en los zapatos de ellos y decir, esta es una oportunidad de demostrar lo que usualmente digo en el discurso de estas prácticas son intolerables y no podemos continuar con ellas. La mejor manera de demostrar que estoy de verdad comprometido a no continuar con este tipo de prácticas es mejorando la regulación o la normativa que tenemos y hacer como un compromiso real por cambiarlas. No es solo diciéndolo, ya qué bonito el tuit de ojalá y esto se detenga y no sé qué, pero ¿cómo transformamos ese ojalá en realidad? Entonces, tenemos con esta ley para regular la función pública una oportunidad también de oro en la Asamblea para incorporar muchos elementos que, bueno, tenemos la ley del servicio civil, que como decía Nicolás hace un rato, es obsoleta, data de 59 años. 59, Sí. Y no del 60 y todo, 59 años tiene de estar. Pero en realidad tampoco es que se ha aplicado y el Tribunal del Servicio Civil está un poco ausente. Al final tenemos que tener una figura fuerte en el ente rector, el que va a velar por la aplicación de esta ley, que es un componente que sí incluye una de las propuestas que está en discusión en la Asamblea. Ya está la comisión ad hoc, ya recibieron algunos sindicatos. Está pendiente que ellos continúen discutiendo y ya comiencen a revisar el articulado. Ojalá nos demuestren que tienen la voluntad para hacer realidad esta ley pronto, pero la ley en sí misma no es suficiente. En realidad necesitamos un cambio de conducta, un cambio de actitud de los funcionarios, pero también de nosotros. Por ejemplo, en la ley permitiría también dignificar al servidor público. Hay mucha gente que a veces... no todos, pues, pero dependiendo de la institución en la que están, también se avergüenza un poco de dónde trabaja porque siempre es institución tachada por ineficiente, por ejemplo. En la medida que tenemos buenos funcionarios, buenos servidores públicos en las instituciones, esa ineficiencia y la calidad en los servicios prestados va mejorando. Entonces, leyes como esta, eso es también a una de las cosas que le apuntan. Y por otro lado, si lo queremos ver desde el lado ciudadano, tener buenos funcionarios y servidores nos permiten acceder a servicios de calidad y evitar incluso tragedias, porque pongámonos a pensar en gente que ha llegado a instituciones de salud pública sin el mérito suficiente o sin ser los mejores, una mala praxis fácil termina en tragedia. Y al final esa corrupción también lleva a que nuestros derechos se vean afectados. Entonces, si lo queremos ver en cómo la corrupción con casos de nepotismo puede afectar en derechos fundamentales nuestros, tenemos también ejemplos claros. Y la ley permitiría que al ingresar por mérito, pues nos vayamos haciendo con los mejores elementos en todas las instituciones. Y otro tema que creo que resonaba muchísimo más hace algunos meses, con el cambio de gobierno, no podría ser tan discrecional y hasta bruscos los despidos masivos de empleados. Les da mayor estabilidad a las personas que están
trabajando en la administración pública. Y esos son solo algunos elementos. Creo que también Nicolás puede profundizar mucho más sobre ello, pero es importante que acompañemos todo esto, no solo con más ética e integridad de los funcionarios públicos, sino también que los ciudadanos seamos todavía más exigentes y menos tolerantes a estas prácticas. Entonces, es importante que nos activemos, que sigamos trabajando en estos temas y pendientes de lo que están haciendo los funcionarios para exigirles que no sigan pasando ese tipo de cosas. Bien, tengo que hacer una pausa, Nicolás, pero vamos a regresar contigo. Perfecto. Regresamos, no nos cambien. Bien, estamos de regreso esta mañana en la última parte de esta entrevista. Nos acompaña en el estudio Jessica Estrada de Funde, Humberto Sáenz de Acción Ciudadana y Nicolás Noyola de Futuro Abierto. Vamos a leer rápidamente algunos comentarios que tengo en las redes sociales para nuestros invitados. Dice: hola, soy Moisés Castellanos. Tengo 2 preguntas sobre la entrevista en República. ¿Cómo prevenir el nepotismo en los 3 órganos del Estado y qué propuestas se pueden hacer para fortalecer los mecanismos para detectar casos de nepotismo en la Asamblea Legislativa? Vamos con otro más. Dice Patricia Serpas: yo conocí un cobrador de bus que le pagaban en la Asamblea Legislativa y llegaba solo a firmar y cobrar el cheque. Estaba como supernumerario. Vamos con otro más. Óscar Manuel Batres dice: el nepotismo es parte de un problema mayor, que es el desorden administrativo y abusos en la Asamblea y en general en todo el Estado. La Asamblea hace 10 años tenía menos de 900 empleados, hoy tiene más de 2.300. La presión ciudadana los obligará a cambiar. Nicolás, tu respuesta sobre estos comentarios. Perfecto, muchísimas gracias, Wendy. Primero me gustaría delimitar por varios temas. Primero es, aparte del informe del Latinobarómetro que mencionó que El Salvador es uno de los países de América Latina que menos confía en las instituciones públicas, y solamente con decir eso ya es impactante. Luego vienen existen otros indicadores del Banco Mundial, del BID, de la OCDE, que hablan y nos dejan también para saber a dónde estamos parados o contra qué nos estamos enfrentando. Por ejemplo, en el índice de meritocracia, de 0 a 100, El Salvador tiene un porcentaje, tiene un puntaje de 33%. ¿Qué significa eso? Eso significa que somos el segundo país que está peor evaluado en el índice de meritocracia, es decir, que las personas que optan a la función pública no tienen los méritos para poder estar ahí. Ese es el primero. Luego, la gestión del rendimiento. Tenemos una calificación de 13 sobre 100. Incluso estamos peor que en el índice de meritocracia. Y luego existe una planificación del recurso humano, que ha sido una de las deficiencias más grandes en toda la administración pública, y es la falta de planificación. Ahora, partiendo a dónde estamos parados, es cuál es el marco legal que nosotros tenemos. Tenemos un marco legal que está disperso, es desfasado y es de difícil aplicación. Por ejemplo, tenemos la Ley del Servicio Civil, que data de 1961, tenemos el Código de Trabajo, que es de 1972, ahorita solamente para ver las fechas. Tenemos la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que está derogada, que es de 1978, la Constitución de la República de 1983, las Disposiciones Generales del Presupuesto de 1984, la Ley Reguladora de la Garantía de Audiencias, que es de 1990, las reformas a la Ley del Servicio Civil que se hicieron, que son del 2009, la Ley de Ética Gubernamental, que es del 2012, y la nueva Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que es del 2018, y la de Procedimientos Administrativos. Solo veamos cuánta normativa ha sido emitida por la Asamblea Legislativa después de la Ley del Servicio Civil desde 1961. O sea, esto viene a apoyar o podría, la Ley del Servicio Civil se acopla a la situación que tenemos en el momento. No, o sea, la respuesta es no. Y querer decir que sí o querer decir que todavía funciona es querer tener un ojo pacho de todas las contrataciones irregulares que tenemos. Luego, ¿por qué necesitamos una función pública? Y aquí tenemos una visión tripartita. Tenemos el ciudadano, por supuesto, porque mejoras de calidad para ellos. Tenemos el Estado. Esto se puede traducir en una sanidad
autoridad fiscal porque se aprovechan mejor los recursos públicos, y luego tenemos los servidores, que a ellos se les puede dignificar, no solamente por lo del latinobarómetro que mencioné al principio, que somos uno de los países en que menos confían en las instituciones públicas, sino también en los servidores públicos. Es cómo podemos dignificarlos a ellos y cómo podemos darles más estabilidad. Luego, ¿qué se está haciendo? Esta propuesta de ley del servicio público que se presentó en diciembre del 2017 fue presentada por la Secretaría de Planificación de la Presidencia. En esta consulta, en esta ley, en este anteproyecto de ley, se hicieron consultas a todos los sindicatos y fue un trabajo, fue un mecanismo de gobierno abierto donde hubo participación, colaboración y transparencia para poder tener lo más participativo posible y lo más integral posible esta reforma. Luego vino el equipo impulsor, que nació hace 2 años, que somos 19 organizaciones de la sociedad civil y realizamos una serie de observaciones. Estas observaciones, se realizaron 44 observaciones y estamos acompañando todo el proceso dentro de la Asamblea Legislativa hasta que por fin se pudo conformar la comisión ad hoc. Ahorita que ya tenemos la comisión ad hoc, ya estamos en el proceso apoyándolo después de las consultas. Ahorita están en proceso de sistematización, pero todavía hace falta mucho por hacer. Hace falta discutir el articulado completo. Tenemos poco tiempo y me gustaría que también lo tomáramos para las conclusiones, Jessica, de todo lo que se ha vertido en esta hora y media de programa, de todos los elementos que se han dado a conocer. Por ejemplo, ¿qué podemos concluir en cuanto a qué se debe hacer para combatir el nepotismo y la corrupción en este país? En primer lugar, necesitamos que las instituciones funcionen, las que van a investigar estos casos. Tenemos ya activo el Tribunal de Ética Gubernamental, esperaremos cómo resuelve. También esperamos el trabajo que está realizando la Fiscalía o el que pueda realizar la Corte de Cuentas de la República en torno a ello, y que desde cada una de las instancias donde están ocurriendo los diferentes casos, ahorita hay muchísimo más ruido en torno a la Asamblea Legislativa, pero sabemos que esto ocurre a todo nivel y en muchísimas instituciones. Entonces, que se mejoren los mecanismos para detectar y para erradicar estas prácticas. Con el caso particular de la Asamblea Legislativa y a propósito de uno de los comentarios que veíamos, la cantidad de empleados que hay en este órgano es hasta absurda. O sea, para 84 diputados hablamos de más de 1.500 empleados, sin contar asesores, que también sabemos que es una lista bastante larga. Y vemos en la información que se ha estado conociendo estos días, para el caso de Chile, el Congreso tiene 198 diputados y la cantidad de empleados asciende a 1.000, incluyendo asesores. Y en España, por ejemplo, son 350 personas en el Congreso y 800 empleados. Esto nos dice que no corresponde. ¿Qué funciones se les están asignando? En algunos partidos dicen, es que me asignan una determinada cantidad de dinero para contratar personas y yo tengo más empleados porque les pago menos. Esa no es la lógica que debe dictar. Tengo que tener funciones claras de las personas a las que quiero contratar para cumplir con mi propósito, y ojalá la Asamblea Legislativa, desde cada una de las fracciones legislativas y desde la misma Junta Directiva, se esté haciendo ya esa revisión para ver cómo se puede optimizar los recursos de la Asamblea y mejorar el trabajo que se está haciendo, aparte de omitir cualquier práctica de corrupción. Y, por supuesto, el llamado a la ciudadanía a seguir pendiente, vigilante y exigente, no solo sobre este tema, sino sobre muchísimos otros que tenemos en la mesa. Perfecto. Humberto, soluciones, no solo desde el punto de vista jurídico, sino que otros mecanismos que se pueden establecer. Sí, claro, yo rescato esto último que mencionaba Jessica, porque creo que eso es importantísimo, es imprescindible, el involucramiento de la ciudadanía en exigir, primero en usar las instituciones. La ciudadanía tiene que entender que la crítica realizada a través de redes sociales puede ser importante, pero es totalmente insuficiente. La ciudadanía tiene que organizarse y organizada tiene que hacer uso de las instituciones y presionar a las instituciones para que éstas, a su vez, ejerzan las facultades que le corresponde a cada una de ellas dentro del ámbito de sus respectivas competencias. Hagamos uso de instituciones como el Instituto de Acceso a la Información Pública para investigar, para obtener información. Hagamos uso de instituciones como el Tribunal de Ética Gubernamental y denunciemos. Acudamos a Fiscalía General de la República, acudamos a Corte de Cuentas, exijamos que esas instituciones insisto, realicen las actividades que legal y constitucionalmente le corresponden. A nadie nos gusta
pagar impuestos. A nadie le gusta pagar impuestos. Miente aquella persona que dice, a mí me gusta pagar impuestos. Bueno, estamos por pagar los impuestos del ejercicio 2019 todos los ciudadanos. Pensemos que esos impuestos están siendo destinados para este tipo de actividades que estamos financiando, por ejemplo, de manera directa o indirecta a los partidos políticos, así comulguemos o no con su ideario, porque estamos pagando impuestos que van destinados a los partidos políticos y no al ejercicio de una función, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa. Estamos viendo que los partidos están intentando justificar cierto tipo de actividades diciendo que se trata de trabajo territorial, que lo que esconde es una actividad netamente partidaria, que nadie dice que está mal, porque los partidos deben realizar su actividad, pero ¿por qué se la estamos pagando nosotros? ¿Por qué ese dinero está saliendo de la Asamblea Legislativa? Además, entendamos que este tipo de actividades está propiciando un clientelismo que es muy peligroso. Muchas de las personas que están contratadas en todas las instituciones tienen que pagarle a su vez un porcentaje determinado a los partidos políticos, porque agradecen su nombramiento destinando un porcentaje de sus salarios a los partidos políticos. Eso también es una forma indebida de financiar a los partidos. Entonces, si la ciudadanía se involucra y entiende las consecuencias que esto le provoca en su día a día, entonces es muy posible que logremos tener una incidencia mayor en las personas que están tomando las decisiones. Perfecto. Gracias a los tres por habernos acompañado esta mañana. Muy amables, y con esto finalizamos. Será hasta mañana. Fuerte abrazo. Buenos días.